Este, este es una de las clases que ya damos a continuación después de lo que hemos visto desde la primera clase acerca de la historia de los padres de la iglesia, de cómo venía contradiciendo algunas de las herejías. Y hemos visto que a través de lo largo de la historia se ha venido viendo otros problemas más. Y después que llegó al poder Constantino, y que después de que la cristiandad, después de ser la perseguida, fue como del día de la noche, de ser el patito feo, llegó a ser, bueno, lo más codiciado en el sentido de que ya toda la gente de la realeza, la gente civil, la mayoría eran parte de la cristiandad. Y entonces, y vemos cómo a medida de eso, del periodo de la cristiandad, viene entrando lo que es la historia de la iglesia medieval. Y es lo que es precisamente eso que vamos a estar viendo hoy en esta clase acerca de la iglesia medieval, su declinación. Son dos puntos que vamos a estar abordando. La declinación de la iglesia medieval y igualmente los pre-reformadores. En la declinación de la iglesia medieval vamos a estar viendo el aumento del poder de la iglesia, el aumento en costo por mantener la iglesia. Y eso es algo muy interesante que nosotros vemos, que a medida que la iglesia va adquiriendo más poder, como que la iglesia, los líderes en ese entonces, se van corrompiendo un poco más. Y de esto, toda esta declinación por el aumento del poder de la iglesia, por el aumento del costo de mantener la iglesia, surgen otros que son conocidos como los pre-reformadores, que más adelante vamos a estar viendo cómo esos vieron o contradicieron las conductas prácticas que había en la iglesia. Entonces, vamos a dar primero la declinación de la iglesia medieval. Anteriormente estábamos hablando acerca de cómo la cristiandad había entrado al poder por parte de Constantino, había hecho muchos templos, había hecho que la cristiandad fuera la religión suprema e incluso había hecho que los que tuvieran parte de otra religión que no fuera la cristiandad tendrían que ser muertos a espada. Entonces nosotros vamos a ver acerca de esta declinación que hubo de la iglesia medieval. Y primeramente lo vamos a ver en el aumento del poder, tal como vemos acá, bueno, como dice ese apartado, dice que la iglesia regulaba y definía literalmente la vida de los individuos desde el nacimiento hasta su muerte. Literalmente, como dice acá, regulaba la vida de los individuos desde el nacimiento hasta su muerte. El poder que ejercía la iglesia medieval era muy alto, extremadamente muy alto en el sentido de poder jerárquico. Ellos mismos decían que era aquello que estaba de acuerdo a la voluntad de la iglesia y para ellos en el nombre de Dios, y que era aquello que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque los reyes, los gobernantes, tenían que ser o tenían que estar bajo siempre la autoridad de la iglesia. Ahora bien, entonces, en ese contexto, todo el contexto, digamos así, todas las personas giraba en torno a la iglesia. Incluso hay personas que iban casi todos los días de la semana a misa y de igual manera pagaban impuestos. La iglesia no pagaba impuestos en ese entonces, sino que los ciudadanos tenían que mantener al párroco, tenían que mantener a los obispos, tenían que mantener toda la jerarquía de la iglesia. Entonces, y se pensaba que mantenían el control sobre las almas de las personas, incluso después de aquellas, después de la muerte. En eso estaba haciendo énfasis de que no solamente tenía control de las personas en la vida, sino que también tenía control después de la muerte. Ahí vamos a ver cómo entra algunos sacramentos de parte de la iglesia,
como el purgatorio, que utiliza la iglesia, bueno, actualmente siempre la utiliza la iglesia, pero en esta época medieval la utilizaba grandemente, la explotaba grandemente, solamente para recursos monetarios. Entonces la iglesia era manifestación de Dios y su presencia en la tierra y sus dictos no eran cuestionados. Es decir, si decía la iglesia que este era un hereje, no era cuestionado. Desde el momento de que ya uno es sentenciado como hereje, eso quiere decir que debe ser torturado. Incluso aunque fuera evidente que en buena parte del clero trabajaba mucho más por sus propios intereses que por los de su Dios. Entonces se llegó a tal punto de que esto, dentro de la jerarquía de la iglesia, comúnmente ya no lo hacían como anteriormente lo hacían en los primeros siglos de la iglesia cristiandad, dar alimento a los pobres, como dice Santiago, que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Y es que Santiago tenía eso de que teníamos que ser, como dice, teología práctica, es decir, conocer la doctrina y hacerlo por obra. Sin embargo, la iglesia se fue por otro camino. Cuando la iglesia se llenó más de poder, lo que hizo en sí fue crecer y amontonar en sí más autoridad. El aumento del poder de la iglesia hizo que la gente solamente escucharan lo que tenían que escuchar y no podían cuestionar. Entonces, más adelante vamos a ver una época que es la época del Renacimiento, que fue muy marcada durante el siglo XVI y que despertó un gran interés. Pero hoy vamos a ver acerca siempre del aumento del poder. Y esta es una parte muy interesante de la historia, y es que un golpe dramático para el poder de la iglesia llegó con la llegada de la pandemia de la peste negra en el 1347 a 1352, durante la cual la gente comenzó ya a dudar del poder del clero, que no podía hacer nada para detener las muertes o la expansión de la peste. Incluso así, la iglesia retiradamente aplastó a los disidentes, silenció a los reformadores, que vamos a estar hablando más adelante, y masacró a las sectas heréticas, hasta que la reforma protestante de 1517 a 1648 rompió el poder de la iglesia y dio paso a una mayor libertad de pensamiento y expresión religiosa. Entonces, en aquel entonces era la década oscura que le llaman algunos historiadores, donde no podía uno opinar, no podía uno abrir públicamente lo que él pensaba, porque todo se regía de acuerdo a la iglesia. Tenía que uno aceptar todo lo que la iglesia le ofrecía. Si alguien estaba en contra o opinaba algo que era en contra de la iglesia, en ese sentido, en ese periodo, era un hereje. Entonces, vemos el contexto que estaba viviendo ese entonces, pero cuando llega un momento así, como el que ocurrió en 1347 con la peste negra, ya la gente comenzó a dudar un poco. Y no solamente eso, sino también posteriormente personas que eran dentro de la iglesia comenzaban a dudar. De igual manera, la iglesia reclamaba para sí la autoridad divina, recibida a través de Jesucristo, quien según la Biblia designó al apóstol Pedro como la piedra sobre la que construiré mi iglesia, tal como lo afirmaba en Mateo 16, del 18 al 19. Pedro era considerado, por tanto, el primer papa, la cabeza de la iglesia, y todos los demás como sucesores dotados con la misma autoridad divina. Entonces vemos cómo literalmente agarraron ese texto y lo pusieron en práctica, en decir que Pedro era considerado como el primer papa debido a que él dice que él es la piedra sobre la cual construiré mi iglesia. Entonces, y más adelante vamos a ver acerca de ese texto, pero va a ser en otra clase muy interesante.
Y bueno, durante la Edad Media la iglesia tenía una jerarquía establecida. Bueno, el Papa entonces ahora es la cabeza de la iglesia. Ya no es Jesucristo, sino que ahora el Papa es la cabeza de la iglesia. Y cuando usted ve que el Papa se sienta en una silla, cuando usted ve que el Papa sostiene, bueno, actualmente un pedazo, creo que es un papel, y lanza lo que es su homilía, o lo que podemos decirlo así, sus declaraciones, todo lo que el Papa dice es sagrado, es santo. Entonces, las personas en ese tiempo comenzaron a idolatrarlo bastante. Y después siguen los cardenales, que eran los consejeros del Papa, administradores de la iglesia. Después siguen los obispos o arzobispos, autoridades eclesiásticas en una catedral o diócesis. Después siguen los sacerdotes, autoridades eclesiásticas en una parroquia o aldea o iglesia de una población. Y después están las órdenes monásticas, religiosos en monasterios supervisados para un abad o un abades. Más que todo, estos órdenes monásticas eran aquellos que se guardaban y que vivían vida piadosa y que guardaban su vida en celibato, es decir, no se casaban. Entonces vemos cómo esta era la estructura que había durante la iglesia en la Edad Media y sigue viendo hasta el día de hoy. Entonces, todo esto fue lo que poco a poco fue contaminando de una manera la iglesia, en asumir más poder, en querer representar de más poder. Entonces, tanto como la iglesia crecía, también crecía en aumento de costo por mantener la iglesia. La vida de la gente en la Edad Media giraba en torno a la iglesia. Se sabía que la gente, en especial las mujeres, iba a la iglesia 3 a 5 veces diarias para rezar. 3 a 5 veces diarias. Y al menos una vez por semana para la misa, la confesión y los actos de contrición en arrepentimiento. La iglesia no pagaba impuestos y era financiada por los ciudadanos, que eran responsables de mantener al párroco y la iglesia en general a través de un diezmo del 10% de sus ingresos. Se pagaban diezmo por los bautismos, las confirmaciones, los funerales, así como en las fiestas de los santos y las fiestas de guardar, como por ejemplo las celebraciones de Pascua. Entonces, poco a poco vemos cómo se había metiendo lo que era aquello que para cuando Jesús dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y aquel que quiere ganar la vida, la perderá. Entonces, pero sin embargo, vemos acá que en este contexto que estaba viendo la iglesia, lo que querían más que todo ellos, lo que buscaba eran beneficios propios, que ellos podían automantenerse. Entonces, poco a poco la iglesia, de ser de las primeras iglesias, en el periodo de los primeros de la cristiandad, ha venido evolucionando en esta historia de la iglesia y poco a poco han querido tener más poder. Poco a poco han querido tener más autoridad. Y esta autoridad, tal como dice la palabra de Dios en Romanos, que el hombre por naturaleza siempre elige la maldad. Siempre está destinado a la maldad. Así que los papas, los arzobispos, los demás que estaban ahí, buscaban su bien propio. Aquellos que en verdad quieren vivir una vida, vivían una vida de lujos, pero como dijo, se perderán. Ahora bien, la construcción de la nueva Basílica de San Pedro por Julio II demandaba cuantiosas inversiones de oro y plata, metales agotados en el arca de la Santa Seda. Había que allegarlos por vía de tributos especiales y recaudaciones extraordinarias. Lo que estamos viendo acá en esto es que la construcción de la Basílica de San Pedro. Eso fue una de las causas que provocó que uno de los reformadores en verdad viera
que la iglesia iba por un camino que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Agobiados por los estados pontificios, por la cada vez más absoluta medidas fiscales, continuó el Papa, que este es el Papa, el socorrido recurso de la venta de indulgencia. Este Papa fue uno de los papas que comenzó la construcción de lo que es la Basílica de San Pedro, y que posteriormente los otros papas que habían venido después de Julio II iban solicitando más donativos. Ahora, el 31 de marzo de 1515 fue esto lo que lo solicitaban a los fieles cristianos. Parece que la pantalla se me ahorita comparto de nuevo. Bueno, ahí sí. Como decía anteriormente, la construcción de esta Basílica de San Pedro hizo que algunos de los reformadores hicieran, como dice, un paro en sus labores de liturgia y se enfrentaran a las doctrinas de la Iglesia Católica, diciendo que no estaban caminando en el camino donde debería caminar. Y en ese año del 31 de marzo de 1515, solicitaron un donativo a los fieles cristianos para continuar la obra de la basílica. Ahí fue donde comenzaron las indulgencias y dijeron algunos, bueno, si algunos ven que después de todo la muerte siempre la van a tener, pero la iglesia puede hacer algo, la iglesia puede sacar a la gente del purgatorio. Y esa fue la excusa que utilizó la iglesia para poder financiar sus costos. Entonces vendían las indulgencias con eso, de que la iglesia en un papel decía y afirmaba que el familiar o la tía o cualquier que había muerto, si había muerto, ya sea en pecado, en libertinaje, con esa indulgencia ya pagada, con la autoridad de la iglesia, que en ese contexto la autoridad era muy alta, la iglesia daba autoridad de que esa alma iba a salir del purgatorio. Las indulgencias se vendieron rápidamente en ese contexto. Durante todo ese proceso salen lo que son los pre-reformadores. Son los hombres que estaban dentro de la iglesia y que vieron el aumento del poder de la iglesia, que vieron de igual manera que utilizaban los recursos para su propia o para sus propios alimentos, para sus propios lujos. Sin embargo, esos pre-reformadores hicieron diferente. Sus pensamientos fueron diferentes. Siempre Dios utiliza un remanente dentro de una estructura bien difícil de entender, aunque uno puede decir por qué Dios permite eso, pero bueno, Dios escribe derecho con letras pandas, y si Dios tiene que utilizar estos medios, Dios sabe en su soberanía cómo puede utilizar. Entonces, y uno de los primeros fue Pedro Baldo, que en 1170, Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon, en Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Posteriormente, Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual y fue conducido a una crisis por saber cómo podría salvarse. Algunos argumentan que posiblemente la pérdida, la muerte de un amigo hizo pasar esta crisis espiritual en su vida. Otros dicen que escuchó un canto. En aquel entonces habían cantos de igual manera de la iglesia que hizo que su corazón se estremeciera y viera la necesidad de cómo poder salvarse su vida. Entonces, su primera decisión fue empezar a leer la Biblia.
pero como solo existía la Vulgata Latina, la traducción de Jerónimo, en ese momento su conocimiento de latín era precario, es decir, la iglesia solo estaba en latín, no estaba en un lenguaje vulgar. Cuando hablamos de vulgar, es decir, en un lenguaje cotidiano. En aquel entonces el lenguaje cotidiano era era el latín, pero sin embargo en ese entonces era otro idioma. Contrató a los eruditos para que tradujeran a su idioma y así poder estudiar el texto sagrado del mismo. Entonces, Baldo, la necesidad que él tenía por salvarse, lo llevó a estudiar las escrituras. Y después de estar queriendo estudiar, buscó a un consejero espiritual, un sacerdote, quien le enseñó y quien le llevó acerca del el joven rico en los evangelios, donde Jesús citó: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Este texto siempre encontramos que cada persona en la historia de la iglesia, de la cristiandad, hay un texto que siempre lo cautiva. Hay un texto que siempre penetra a su corazón, a su mente. Y para Pedro de Baldo, este fue el texto que penetró su vida, el del joven rico, que aún le faltaba una cosa por hacer. Vende todo lo que tiene y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y es precisamente eso lo que no estaba haciendo la iglesia católica romana en aquel entonces. Pero sin embargo, este fue la palabra que recibió Pedro Baldo, y ese fue el comienzo de los grandes ministerios. Entonces las palabras de Jesús en el Evangelio traspasaron el corazón de Baldo, al igual que el joven rico se dio cuenta que en ese instante de que había estado sirviendo al dinero y no a Dios. Pero a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, él se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús dijo: entregó todo lo que tenía a los pobres. Pedro de Baldo era rico, pero él entregó todo lo que tenía a los pobres. Después de hacer las provisiones adecuadas para su esposa y su hija, es decir, siempre vio un recurso, estimó un recurso para sustentar a su familia, a su esposa y su hijo, y después de eso Baldo decidió llevar una vida alejada de la riqueza e invirtió todo su dinero en la labor evangelística, haciéndose completamente dependiente de Dios. Baldo comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a las personas pobres. Muchos lo siguieron y para el año 1175 muchos hombres y mujeres se habían convertido en sus discípulos. Ellos también renunciaron a sus posesiones y se dedicaron a predicar. La gente comenzó a llamar a los pobres de Lyon. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y otras partes de Europa, se le conoció como los valdenses. Todo esto comenzó únicamente con una persona que reconoció la necesidad de transformar su vida, que sabía que no estaba de acuerdo a lo que Dios había asignado. Entonces, Dios utiliza personas significantes en la historia para poder hacer grandes cosas. Y Pedro de Baldo fue una de las personas, de los pioneros en la historia de la Reforma Protestante que Dios utilizó. Baldo, cuanto más estudiaba las escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructura del gobierno de Roma, sin mencionar su riqueza, que se contraponía a la visión y a la experiencia que significaba ser cristiano. Baldo había tenido un encuentro con Dios a través de las escrituras y sabía que la iglesia estaba por un camino diferente. Buscaban dinero solamente para satisfacer su riqueza, el poder de la iglesia, buscaban el dinero para poder incrementar sus grandes arquitecturas, sus pinturas, pero él vio que ese no era el camino correcto y por tal motivo se pronunció ante la iglesia. El arzobispo de Lyon se sintió particularmente molesto por este movimiento de reforma y autodidacta sin educación.
por lo que movió sus influencias para neutralizarlo. Es decir, el arzobispo de Lyon, el que estaba más cerca de Baldo, vio esto y dijo que no podía continuar más, en el sentido de que él sabía que se había levantado en contra de la iglesia. Entonces, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III, que estaba en ese entonces, y recibió de él un voto de pobreza. Sin embargo, solo 5 años después, el nuevo Papa Lucio III, el que tenemos a la imagen como referencia, se puso del lado del arzobispo de Lyon. Y después no pudo más continuar con tales. Sin embargo, él siguió y siguió siempre con eso. Y posteriormente hubo otro que de igual manera tuvo una gran influencia en la Reforma Protestante, que se llama Juan Wycliffe, que es conocido por los historiadores como la estrella de la mañana de la Reforma Protestante. Anteriormente, Baldo era un rico, ya John Wycliffe era un filósofo, teólogo, traductor bíblico, sacerdote y profesor de Oxford. Fue fundamentalmente, él fue el que solidó, digamos, las bases ortodoxas para la Reforma Protestante. En la década de 1370, John Wycliffe produjo 3 obras significativas. La primera sobre el dominio divino, que apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no podía encontrar una orden bíblica para el papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la iglesia y de las escrituras. Tenemos que conocer que en aquel entonces la autoridad de la iglesia estaba por encima de las escrituras y por encima de Cristo mismo, haciéndose, digamos así, quitando de ese trono a quien le pertenecía la Biblia, sentarse ellos mismos y decir que ellos eran los inerrantes y los infalibles, y lo que ellos dictaban tenía que obedecerse. Sin embargo, Wycliffe apuntó todo esto y dijo que no era de acuerdo. Esto lo vio y esto lo escribió sobre el dominio divino. De igual manera, Wycliffe apuntó la autoridad de la Iglesia romana sobre la corona inglesa y la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar una iglesia corrupta. En su tercer trabajo principal sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló su doctrina de la autoridad de la Biblia. En ese momento, la Biblia no era estudiada por la gente, no por la gente sencilla, sino que solamente la iglesia la estudiaba. Posteriormente, sobre la verdad de la Sagrada Escritura, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Según la ley católica romana, traducir la Biblia en un lenguaje vulgar y común era una herejía castigable con la muerte. Por eso se le conoce el tiempo oscuro, donde no había un pensamiento libre, sino que estaba encerrado con lo que la iglesia decía. Por eso hoy en día nosotros de alguna manera u otra hay un pensamiento cerrado, aunque nosotros lo vemos libre hoy en día en las iglesias, que hoy llega en las iglesias y a veces solamente abren la Biblia, leen un pasaje del versículo solamente por la necesidad de leerlo y después hablan cualquier cosa, pero menos hablan del texto. Todo eso poco a poco de igual manera te está pasando hoy en día. Que muchos hoy no se acercan a la Biblia, a la palabra de Dios, sino que hoy a la autoridad, como dice, de lo que el hombre dice, de lo que el hombre está hablando. Entonces, Maestro, amén. ¿Sí? perdón por interrumpirlo. Y precisamente, maestro, mucha gente tiene un lema. Bueno, aquí en nuestro medio tienen un lema que dicen, aquí se usa el texto como pretexto, pero en realidad una vez que leen el texto, se disparan 40, 50 minutos volando machete de cualquier cosa, pero menos del texto. Y ya a nosotros los que nos gusta cargar un poquito más el texto, como que
hay cierta incomodidad porque nosotros queremos que nos hablen del texto. Sí, Entonces, y se produce eso, pues ese malestar que se desean mensajes de 10 minutos, de 5 a 10 minutos y con enseñanza, y es imposible porque no se hablaría en 10 minutos de un texto, ¿verdad? así es. Y tal como lo mencionaba, no estamos tan lejos como estamos viviendo en aquel entonces, de la época de que la iglesia Sí, ocultaba la verdad de Dios. Hoy en día, sí, de alguna manera u otra, hay iglesia que oculta la verdad de Dios por presentar doctrinas de hombres, por querer ocultar la verdad de Dios. Y como dice Romanos, la ira de Dios se revela contra los hombres que tratan la manera que con injusticia detienen la verdad de Dios. Y hoy solamente es bendición tras bendición, pero la palabra de Dios está siendo poco a poco para abajo. Sin embargo, en América Latina, nosotros oramos para que hayan hombres y mujeres que siempre defiendan las escrituras, que siempre están para poder defender ellas y predicar la absoluta y suficiente palabra de Dios. Y bueno, y todo eso vemos que Wycliffe permaneció convencido de la autoridad y la centralidad de las escrituras. Todo está en la suficiencia de las escrituras. Sola escritura, que es una de las 5 solas que vamos a ver al final. Y ser sola escritura, estamos diciendo la sola suficiencia, autoridad de Dios a través de las escrituras. Entonces, y se dedicó al llamado de su vida, ayudar a los cristianos. Wycliffe ayudó a los cristianos a estudiar la Biblia. La Iglesia Católica en ese momento no ayudaba a nadie a estudiar la Biblia. Murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes que naciera Martín Lutero. Él no fue que lo mataron o que lo fueron torturados, no, sino que él murió. Pero sin embargo, después allá por el 1415, en un concilio que se llevó en Constanza, donde condenaron a otro reformador, John Huss, declararon a Wycliffe un hereje en ese momento. Sus huesos fueron exhumados y quemados, y las cenizas fueron depositadas en el río Swick, cuyas aguas recorrían el río Avon, que iban a dar directamente al mar. Entonces, vemos cómo la iglesia estaba en contra de aquellas personas que habían tenido un acercamiento con la palabra de Dios. Eran pocos, eran muy pocos. Entonces, algunos tal vez en aquel entonces hubieron varios, pero que tal vez se retractaron de poder seguir. Pero estos hombres, como Pedro de Baldo, John Wycliffe, siempre permanecieron convencidos en su autoridad. De igual manera, otros que también dejó una marca en la reforma fue John Huss. Nació de padres campesinos en un lugar en el sur de la actual República Checa. Para escapar de la pobreza, imagina el pensamiento de John Huss, para escapar de la pobreza, Huss se preparó para el sacerdocio. La mentalidad en ese contexto, que para escapar de la pobreza, uno solamente se tenía que ser sacerdote y ya no iba a ser pobre. Entonces uno de los escritos de él dice, pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurarme un buen sustento. Eso lo declara John Huss. No es como hoy en día, que alguno dice que ven la iglesia no como la esposa de Dios, sino que como un inventario dentro de la iglesia, que los fieles no son ovejas, sino que son inventarios. Entonces, en aquel entonces, bueno, Huss decía, pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurar un buen sustento, una buena vestimenta, ser considerado por los hombres. Este era parte de lo que se vivía en esa época, donde solamente si uno se convertía en sacerdote, iba a tener un buen sustento, iba a tener un buen vestimenta, iba a ser considerados por los hombres. Obtuvo una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado.
Fue ordenado en 1401 y se convirtió en predicador de la Capilla de Belén en Praga, la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. Sin embargo, mientras Hus leía las escrituras y observaba a los papas de su época, al buscar su poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. Necesitaba una base más sólida, la que se construyó a partir de la opinión de los hombres. Sin importar qué tan considerados o eruditos fueran, él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Observamos bien claramente que cuando los reformadores o las personas se acercan a la palabra de Dios, es impresionante ver cómo esta misma transforma al más sencillo. Es ver cómo esa palabra Dios siempre la respalda y la utiliza para que los hombres vean claramente. Y sobre esta palabra de Dios fue que John Hus comenzó a realizar su teología. Además, argumentó firmemente contra las indulgencias. Y esa era de las cosas que tenía en común entre los pre-reformadores, que estaban en contra de estas indulgencias, acerca de lo que era el purgatorio. Se vendían miles y miles de indulgencias, mintiendo a la gente de que iban a poder sacar a sus familias de su lugar. Pero al final en la historia vemos que el objetivo o el propósito de esto era la construcción de la Basílica de San Pedro, que no tenían dinero para poder hacerlo. Y esto a costa de las personas que estaban padeciendo de necesidad. Entonces vemos como hombres como Pedro Baldo iban en contra de eso. Entonces estuvo tanto a favor, tanto el pan como el vino que sirvieran en la comunión, y predicó en el idioma de las personas, que era algo que no se hacía. La iglesia en aquel entonces solo predicaba en latín y la gente le entendía o no le entendía, se iba lo mismo igual. En oposición a la idea de predicar en latín, con él que se predicaba entonces, todo esto marcó una grieta dentro de la iglesia, un declive dentro de la iglesia medieval, donde hubieron pensadores como estos que pudieron ver. Entonces, estudiar la historia de la iglesia y estudiar estos hombres nos motiva a poder entender la dependencia absoluta de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y si hay una autoridad bastante, como dice, absoluta, una verdad relativa, es a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en esto? Solamente la palabra de Dios es la única que da la resolución final ante todas las cosas. Entonces, en noviembre de 1514, el Concilio de Constanza, el que estábamos hablando anteriormente, se reunió y el emperador instó a Hus a venir y a dar cuenta de su doctrina, debido a que se le prometió dar seguridad y la gran importancia del consejo, donde supuestamente se haría reformas importantes de la iglesia. Entonces Hus decidió ir. Sin embargo, cuando llegó, fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante 6 meses. En lugar de una audiencia, a Hus se le llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió retractarse de sus opiniones. Esto era de una vida o muerte acerca para los reformadores. Esa vida o muerte tenía que adaptarse de acuerdo a lo que la iglesia dictaba. Y eso hoy en día, la gente, o en el contexto de la iglesia hoy en día, pensar de una manera, de una persona que tal vez está liderando una iglesia o un grupo de personas y que alguien se levante, que ha escudriñado las escrituras, que sabe acerca en verdad de lo que Dios
dicta a través de ella, levantarse, de igual manera, se puede considerar como un hereje. Una persona que no estudia la palabra de Dios, una persona que no escudriña la palabra de Dios, de igual manera en nuestro contexto puede ser considerado como hereje. Por eso es importante tener un estudio serio acerca de la palabra de Dios. Y yo sé que algunos le tienen una, como la palabra, una insuficiencia o un agotamiento por estudiar la palabra de Dios. Y es que cuando uno realiza una labor o una actividad, mayormente que no sea de provecho espiritual, sino que, como dice, vanidosa, no hay nada que nos detenga. Pero cuando queremos estudiar la palabra de Dios, se va a levantar un gran montaña de dificultades, cansancio, otras responsabilidades, otras cosas que nos van a hacer que no estudiemos la palabra de Dios. Pero de igual manera nosotros debemos ser como esas personas que siempre pusieron la mente y la mirada en Dios primeramente. En julio de 1415 lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros, estaban quemando los libros aparte y de igual manera lo encadenaron en su estaca, en una estaca, y en respuesta a estar encadenado dijo: mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena? Entonces vemos acá de igual manera, dice, le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó, proclamando: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Algunos dicen que él dijo que las cadenas propias de él, que las cadenas que lo habían atado, lo podían atar a él mismo, pero menos las palabras de él. Entonces John Hus, Wycliffe y Pedro Baldo fueron de los primeros pre-reformadores que inspiraron de una manera al reformador Martín Lutero. Había una contaminación muy grande acerca de la iglesia medieval, una contaminación terrible. Y hoy en día no es la excepción. Siempre podamos ver y entender que siempre van a haber, de alguna manera u otra, aquellos que no tienen esa seriedad de poder estudiar la palabra de Dios, a inventar cosas de hombre, a poder cambiar la verdad de Dios y poner su propia verdad. Y esto es un problema muy grande. Por eso la ira de Dios se revela, porque los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Así que eso es lo que hemos visto, la declinación de la iglesia medieval. Cómo venía después que la iglesia, después de ser perseguida por Constantino, ahora la iglesia es el centro de atención. Todos los oficiales dentro del gobernante de Constantino eran cristianos y a medida que vean aumento, el poder de la iglesia iba creciendo poco a poco, a tener autoridad sobre los estados, a tener autoridad sobre las vidas de las personas. Y esto hizo que poco a poco se hiciera el imperio o digamos la iglesia romana. Pero siempre Dios levanta un remanente, personas que Dios utiliza y que hasta el día de hoy esas personas Dios utilizó. Era necesario poder hacer esto, aunque hubieron guerras, hubieron muertes, pero hasta el día de hoy nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos lo que hoy conocemos como solamente las escrituras, que antes no la tenían. Solo estaba en hebreo, en griego y en latín. La gente común no la podía. Pero sin embargo, nosotros nos enseña claramente
que la palabra de Dios no puede estar encarcelada, sino que siempre debe estar abierta, predicada, anunciada. Así que, mis amados hermanos, esta ha sido lo que es esta sesión de clase, donde hemos visto cómo la iglesia ha venido declinando poco a poco, y cómo Dios ha levantado hombres de Dios para poder defender la palabra de Dios. Entonces, no sé, nuestro hermano Samuel, ¿qué nos puede decir? ¿Alguna? No, interesante, maestro. Interesante porque vemos, bueno, es un ejemplo para nosotros de personas que se entregaron, personas que lucharon, maestro, y defendieron la causa de Cristo, defendieron las escrituras de una forma espectacular, de una forma, como decía el reformador que estaba muriendo en su propia estaca, que había hablado, pero esta vez sellaba la palabra con su sangre. Entonces, como que nos ha faltado, nos falta ese ímpetu, ese deseo, esa voluntad de, de, de ser parte de ese equipo, de darle seguimiento, maestro, a esa, a esa, a ese ejemplo que nos dejaron estos hombres, que fueron muy valiosos para el Señor y por supuesto para nosotros, porque nos dejaron un legado. Entonces, nos hace falta sacrificio, nos hace falta valor. Yo en lo personal, hablaba con mi esposa al inicio de este seminario, le digo, quiero seguir estudiando. No quiero quedarme solo con lo que aprendí en mis discipulados, en algunos otros seminarios de teología que a la carrera pues hemos recibido. Porque tenemos que aprender en estos tiempos y tenemos que tener ese coraje, esa valentía, apartar ese tiempo, ese espacio para Dios, ese, ese, ese espacio que es de Él, que debe de ser solo de Él. Yo cuando me entretengo en algo que no, en realidad no es, cuando suspendo, mejor dicho, una labor espiritual por algo material, yo me incomodo, quedo mal, quedo incómodo, porque yo sé que esos hombres de la iglesia primitiva y antes de ellos lo hicieron con corazón y alma, entregaron su propia vida por el servicio del Señor. Sí. Entonces, muy interesante, maestro, muy interesante empaparnos de esa historia para que pues nosotros mismos seamos motivados a, a permanecer fieles a Dios y a prepararnos cada día, que es muy importante. Maestro, solo tengo una consultita. ¿El clero qué era? El clero. Bueno, el clero era digamos así, como la organización que había dentro de la Iglesia Católica, donde habían los que iban dentro, que servían, digamos así, en aquellas tareas especiales que se realizaban dentro de la iglesia. Eran los servidores dentro de ella. Ya, es muy parecido al famoso Sanedrín, que eran como autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Sí, el Sanedrín en aquel entonces era el cuerpo, digamos, como una asamblea legislativa, la autoridad máxima del cuerpo ¿Verdad? de... Entonces, y lo que veíamos acerca de esto es que todos los que estaban dentro del clero, los obispos, estaban contaminados grandemente en la iglesia medieval, en borracheras, en muchas cosas inmorales. Entonces, y eso es lo que Martín Lutero vio cuando fue a las escaleras allá en Roma, y vio una contaminación bien tremenda con los obispos. Vio una contaminación bien tremenda. Entonces, Martín Lutero, que era un parte de lo que era un monasta, podemos decir, parece que era de la orden de Agustino, si no me equivoco, Agustino. Y esas personas se cuidaban bastante
y después llegar a la ciudad donde era sagrada, donde estaban las reliquias, que era bien santo, y ver la inmoralidad que había dentro de la iglesia, comprendió en verdad que la iglesia caminaba en un camino diferente. Así que es muy interesante poder estudiar la historia de la iglesia, poder entender cómo a través del tiempo Dios está utilizando a estos hombres y está moldeando el escenario para que nosotros hasta el día de hoy estemos siempre cerca de la palabra de Dios, cerca de ella. Así es. No sé si tendría una otra pregunta o otra aportación. No, estamos muy bien. Me parece interesante esa partecita donde pues no podían opinar y porque opinaban por algún o reclamaban por la defensa de las mismas escrituras, pues eran rechazados. Me parece fuerte eso, doloroso, triste, lamentable, porque, porque se estaba ocultando, como usted dice, maestro, la verdadera, o sea, o la verdad, pues, la verdad, ¿verdad? Sí, Y hoy sucede en día en nuestras iglesias. es que la masacre que hizo la Iglesia Católica, tremenda. La Santa Sí, Inquisición fue uno de los, digamos así, de las herramientas que utilizó la Iglesia ante las herejías. Utilizaban torturas tremendas, quemaban a las personas, hacían cosas terribles. Pero sin embargo, como le dije anteriormente, los que eran del clero, aquellos que servían dentro de la iglesia, los que eran obispos, todos, estas personas estaban muy contaminadas. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que siempre, si estamos en un liderazgo, hacer todo lo posible de presentar la absoluta palabra de Dios y que del mundo no nos contamine con las influencias del diablo. así es. Amén. Así que bueno, voy a dejar ya